Oyentes amigos, hermanos en Cristo, hoy damos continuidad al tema iniciado ayer y para ello vamos a leer en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el final. Dice así: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Que el Señor bendiga la palabra suya. ¿Cuándo resucitarán los creyentes del Antiguo Testamento? Estamos contestando esa pregunta con las Sagradas Escrituras. Hemos hallado en ella la respuesta para que nosotros nos orientemos en cuanto a la profecía. Hay temas que no son o nada tienen que ver con la vida diaria, cómo debemos vivir. Sin embargo, estimulan nuestra fe, nos acercan al tema de la venida del Señor, que es lo importante para nosotros los creyentes. Ahora, el pasaje bíblico leído hoy nos enseña que el cuerpo de Daniel reposará en el sepulcro hasta el fin de los días. Este fin no puede referirse al fin del presente siglo cristiano, porque tal cosa no fue revelada a Daniel. Este fin que el Señor le dijo a Daniel, tú irás hasta el fin de los días para recibir tu heredad, tiene que referirse al fin del siglo judaico, o sea, la dispensación de la ley, acerca de la cual Cristo habló bien claro en Mateo el capítulo 24. Ya hemos leído ayer Mateo 24, el versículo 6, que el Señor explica claramente el proceso de esta semana de 7 años. En este capítulo 24 dice que al comienzo oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor estaba, según el verso 3, sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Está hablando del siglo judaico. Es por eso que cuando el Señor le dice a Daniel, tú irás hasta el fin de los días, se está refiriendo al fin del siglo judaico, o sea, la dispensación de la ley, acerca de la cual habló Cristo aquí en Mateo. Él está hablando allí del siglo judaico y está hablando de la predicación del Evangelio del Reino. Este siglo judaico empezó cuando fue dada la ley de Moisés y terminará cuando Cristo vuelva en gloria
Y cuando Cristo vuelva en gloria, volverá con la iglesia, porque ya la habrá llevado 7 años antes que empiece la semana de la tribulación. Pero hay un intervalo, un paréntesis, o podemos decir un interludio, durante el cual Dios ha suspendido temporalmente sus relaciones con los judíos, mientras que llama de entre los gentiles, nosotros los que no somos judíos somos gentiles, de entre los gentiles llama a un nuevo y diferente pueblo para su nombre. Este pueblo se llama la Iglesia. Este intervalo en el siglo judaico comenzó el día de Pentecostés. Ahí comenzó el intervalo que Dios hizo en el siglo judaico. El día de Pentecostés comenzó la dispensación de la gracia, comenzó el llamamiento de pecadores para formar el nuevo pueblo que es la iglesia. Y esto que comenzó el día de Pentecostés terminará cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, sea arrebatada del mundo. Arrebatada para ser llevada al cielo. Cuando esto acontezca, Dios reanudará sus relaciones con Israel. Después, a su venida, Cristo pondrá término al siglo judaico. Cuando Él venga en gloria, pondrá fin al siglo judaico. Este es el fin al que se refirió Daniel en su profecía, el fin del siglo judaico, cuando Cristo vuelve en gloria. Hay un periodo de 7 años que empieza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con la segunda venida de Cristo a la tierra. Este periodo se llama la semana septuagésima de Daniel capítulo 9, el versículo 27. Mire, lo voy a leer, Daniel 9, 27, dice así: y por otra semana, son semanas proféticas de 7 años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del anticristo que va a confirmar un pacto con muchos, no con todos los judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones. Mire, 7 años, la mitad es 3 años y medio. A media semana, 3 años y medio de haber comenzado esa semana de 7 años, Él hará cesar el sacrificio y las ofrendas a Jehová. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la semana de la cual está hablando la palabra de Dios. La semana 70, o sea, la semana septuagésima. La segunda mitad de este periodo se llama el fin. Ya vuelvo a leer lo que se ha leído en Mateo. Lo hemos leído 3 o 4 veces. El principio, cuando hay los rumores de guerra, no es el fin, dice. En el verso 14 dice que entonces vendrá el fin, cuando sea predicado el evangelio del reino por todo el mundo. Verso 15 dice, por tanto, estoy leyendo Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, está hablando
El lugar santo es el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que le entienda. El versículo 21 dice, porque habrá entonces aquel periodo cuando se produzca la abominación desoladora, habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El profeta Jeremías, cuando escribe en el capítulo 30, verso 7, dice, tiempo de angustia para Jacob, tiempo de angustia para Israel. El fin empieza 3 años y medio después del arrebatamiento de la iglesia. Así que según la frase, tú irás hasta el fin y reposarás, el cuerpo de Daniel reposará en el sepulcro por lo menos 3 años y medio después del arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, Daniel, que es un representante de todos los santos del Antiguo Testamento, no puede resucitar al mismo tiempo que la iglesia. El Espíritu Santo es bien explícito cuando dice te levantarás al fin, a la terminación de los días. ¿Qué días son estos? Daniel 12:11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Son 2 acontecimientos que ocurrirán simultáneamente. Leamos Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Fíjese, la abominación desoladora. Ahora pasamos a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone. Está hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición. Son los términos con que la palabra de Dios define al anticristo. Él dice, el cual se opone y se levanta, este hombre de pecado, este hijo de perdición, el anticristo que va a intentar solucionar los problemas de la humanidad. La humanidad busca un líder y lo va a encontrar en el anticristo, el cual se opone a mitad de esa semana, 3 años y medio después que haya el Señor levantado de la iglesia, va a empezar a oponerse y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, mire lo que va a hacer, que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 cosas claramente en esto que ocurrirán simultáneamente. Dice la palabra que Daniel será resucitado a la terminación de los 1290 días. Está claro lo que hemos leído en el versículo 12 de Daniel, el último capítulo 12. Daniel resucitará. Tenemos con precisión aquí que Daniel resucitará 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, resucitará Daniel. Ya como Daniel es el representante de todos los santos del Antiguo Testamento, ya tenemos nosotros la guía para continuar con este tema, porque para mí es un tema candente y atractivo, es un tema que lleva a mi corazón a alegrarse y a esperar con más cariño y amor
la venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos hace mal conocer lo que ocurrirá inmediatamente. Si está escrito en la palabra es para que lo conozcamos. Vamos a continuar con este tema sobre la interrogante ¿cuándo resucitarán los creyentes del Antiguo Testamento? Ya estamos mostrando con las Escrituras y vamos a seguirlo haciendo más adelante, porque hay mucho más para explicar.